Un poquito, que estamos con mi familia, ¿no? Bueno, como viene siendo nuestra tónica desde que empezó esta estafa a la que le llaman crisis, desde Unidad Popular de Aguilar siempre hemos procurado mantener al día en cuanto a información de todas las tropelías que vienen haciendo los diferentes gobiernos del capital que gestionan la estafa esta que llaman crisis, ¿no? Lo hicimos con el tema de las reformas laborales, las distintas reformas laborales, lo hicimos con la reforma del REA, y hoy, pues, aprovechando la compañía de nuestro amigo y compañero Rafa Calero y de Emiliana, que viene desde Córdoba, es la responsable del sector de la enseñanza del sindicato UTEA, pues hemos aprovechado para dar esta charla sobre la reforma en la educación y sobre cómo, paso a paso, el gobierno del PP quiere volver a tener una educación en este país totalmente elitista, donde una vez más los hijos de los ricos puedan estudiar y los hijos de los pobres cada vez tengan menos acceso a una enseñanza pública, digna y de calidad. Yo poco más tengo que decir, mejor que ellos no va a desarrollar nadie la temática. En primer lugar va a intervenir Rafa. Y en segundo lugar vamos a dar paso a Emiliana, ¿vale? Os dejo con ella. Buenas tardes a todas y todos y gracias por estar aquí escuchando lo que tenemos que decir tanto Emiliana como yo. Y como ha dicho, pues vamos a explicar un poco cómo esta política de recorte que han puesto, bueno, que puso en práctica primero el presidente Zapatero y después ha continuado Mariano Rajoy, y también en la Junta de Andalucía, tanto el gobierno anterior de Griñán como el gobierno actual de Griñán y de Bandera, cómo esta política de recortes está afectando a la escuela andaluza y cómo nos va a afectar a los profesionales de la escuela, pero también al resto de la ciudadanía, porque al fin y al cabo todo el mundo o tienen hijos o tienen nietos que tarde o temprano van a pasar por la escuela. Voy a empezar explicando muy brevemente el sistema educativo español. En España hay tres tipos de escuelas: escuelas públicas, que están sostenidas con fondos públicos; escuelas privadas, que están sostenidas con fondos privados, que son empresas privadas, en las que los niños que van allí, sus padres pagan una cuota y funcionan como escuelas privadas. Y evidentemente estas escuelas, prácticamente el 100% de las escuelas privadas son escuelas de transmisión ideológica de la derecha y escuelas, pues, donde se preparan normalmente los cuadros de mando. Existe un tercer tipo de escuela, que es la escuela privada concertada, que es una cosa ahí súper extraña que solo existe en España, que fue un invento del primer gobierno de Felipe González, que es la cosa más rara del mundo, porque es una empresa privada, pero sostenida con fondos públicos. Es decir, entre todos, con nuestros impuestos, estamos pagando un sistema, les pagamos un sistema elitista de enseñanza. En España y en Andalucía, la escuela pública tiene más o menos el 70% de los centros. La escuela privada absoluta tiene en torno al 5% y la escuela privada concertada en torno a un 30%. Pero en las grandes ciudades, pues al menos en las capitales, por ejemplo, eso ocurre en Granada, la situación es la contraria. La escuela concertada tiene el 70% de las plazas y la escuela pública el 30%. Eso es un auténtico disparate, porque de cada 10 plazas educativas, 7 son privadas pero pagadas por todos. Pero no todo el mundo puede acceder a esas plazas. Hay un sistema de control en el que, por ejemplo, no pueden entrar inmigrantes, no pueden entrar, directamente lo digo, no pueden entrar pobres. Está totalmente cerrado el sistema. Entonces, eso significa, para empezar,
que la escuela española es una escuela muy clasista y además es un sistema muy barato y muy fácil de reproducir el sistema de clases, porque de la escuela concertada salen. De ahí es donde, como he dicho antes, salen los cuadros de mando de las grandes multinacionales, de los bancos, salen los legisladores, salen los jueces, los militares de carrera, básicamente todos los creadores de opinión, los grandes científicos, ¿vale? Mientras que de la escuela pública, es decir, de la normal sostenida con fondos públicos, de ahí básicamente, ¿qué sale de la escuela pública? Salen los maestros, que es casi lo más elitista que puede salir de ahí. Salen los mecánicos, salen los camareros, los carpinteros, los vendedores de seguros, salen las amas de casa y sobre todo últimamente están saliendo cantidades ingentes de parados. La mayoría de la gente que pasa por la escuela pública al final directamente va al paro. Pero esto no es que me lo estoy inventando yo, esto están ahí las estadísticas y existen y son así, ¿vale? Luego hay que señalar que de esa escuela privada concertada, de ese 30% de centros, el 70% pertenece a la Iglesia Católica y el 30% restante son centros laicos, cooperativas y centros de otro tipo. Pero el 70% está en manos de la Iglesia. Esto es un negociazo del copón bendito, nunca me lo he dicho. Ahí se mueve, el año pasado, en el año 2011, ganaron, no sé si en torno a 1.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de probablemente la segunda o la tercera empresa en conjunto del Estado español. Y eso da una idea de por qué defienden el negocio con uñas y dientes, ¿vale? Porque es que se mueve pero un auténtico pastón. Y ya sabemos todos cómo es la Iglesia con el dinerito, ¿no? No hay que... Como he dicho antes, en España el 100% de los alumnos inmigrantes están matriculados en la escuela pública. El 100%. Solo van... De los inmigrantes solo van a centros privados o a centros privados concertados si sus padres son deportistas de élite, artistas, músicos o algo de eso. Pero todos los demás extranjeros, todos van a la escuela pública, del tirón, ¿vale? Un dato que es súper interesante. Los alumnos de la escuela privada concertada reciben un 32% más de dinero, un mismo alumno que curse el mismo curso, uno en la pública y uno en la privada, el de la privada recibe un 32% más de dinero del Estado español. Yo, por mucha vuelta que le doy, no entiendo por qué. Pero es un dato considerable. En el año 2010, en la escuela concertada, el Estado español invirtió 2.700 millones de euros. En la pública, que es la de todos, que es la que crea igualdad, que se supone que es la que debería de crear riqueza, se invirtieron 1.900 millones. En el año 2010 gobernaba en España el Partido Socialista Obrero Español. ¿Vale? Y es que el gran negocio de la escuela, concertada, no conoce ideología, ni partidos políticos. A favor de este sistema, como digo, lo puso en marcha el primer gobierno de Felipe González. Pero nadie se ha preocupado nunca por intentar, ni siquiera detenerlo un poco, frenarlo, porque todo el mundo, cada gobierno que ha llegado, lo ha ido aumentando un poco más. A favor de este sistema están Partido Popular, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Obrero Español y ahora también, aunque antes lo negaban por activa y por pasiva, pero ahora que gobiernan, también Izquierda Unida. Porque ahora yo cuando accedieron al gobierno estaba expectante a ver qué iba a pasar, ¿no? A ver si escuchaba voces discordantes, a ver si alguien decía desde ahí. Evidentemente no he escuchado ni una sola voz en contra del sistema, ¿vale? Decía en un artículo el profesor sociólogo, uno de los grandes sociólogos de la izquierda española, Vicent Navarro, decía en el año 2010, escribió esto, hablando de una supuesta reforma educativa, decía esto:
La reforma educativa de los gobiernos progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el gasto público en educación, el gasto público me vaya a permitir que haga un inciso, el gasto público en educación en los países del entorno está en torno al 7%. Eso es lo que la UNESCO dice que es lo mínimo que se debería de invertir, ¿vale? El 7%. En España, ahora mismo, a día de hoy, está por debajo del 3,5%. Se invierte la mitad que en Francia, la mitad que en Alemania, la mitad que en Holanda. Pero, evidentemente, el fracaso escolar no es la mitad. Lo supera no es ni siquiera el doble, es mucho más. Pues decía Vicent Navarro eso. La reforma educativa, además de incrementar el gasto público en educación, debería eliminar la polarización social que está reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta negativamente la calidad del sistema educativo. ¿Y qué han hecho los políticos? ¿Han tenido en cuenta la opinión de uno de los grandes pensadores, uno de los grandes sociólogos y politólogos de la izquierda española? Evidentemente no. El gobierno del PP, no solo el gobierno del PP, sino el gobierno de coalición PSOE e Izquierda Unida aquí en Andalucía, lo que han hecho ha sido poner en marcha una campaña de recortes brutal contra el sistema público, que es que da miedo. A mí, como trabajador de lo público, es que me da miedo. Os voy a hacer un resumen breve, porque tampoco quiero extenderme mucho, además, como estamos hartos de verlo y escucharlo. Voy a empezar por lo más obvio. El día 1 de septiembre de 2012, cuando empezó el nuevo curso, 4.526 personas que trabajaban en el sistema educativo andaluz han perdido su puesto de trabajo. 4.526. Eso supone un 4,6% de las personas que trabajan en el sistema educativo. Me estoy refiriendo estos 4.526 son maestros, profesores de educación secundaria, de profesores de instituto. Pues un dato curioso. Como digo, es el 4,6% de la plantilla. Curiosamente, en la educación concertada, la reducción ha sido del 3,7%, un punto menos. ¿Por qué? Misterio de la política española. Pero ahí queda eso. Pues como digo, 4.526 personas se han quedado en la calle, directamente han perdido el empleo. Da la casualidad que este año hay muchos más alumnos. El número de alumnos ha aumentado un 1,3%. Con lo cual, evidentemente, el que pierde el trabajo es el principal perjudicado. Pero en este trabajo, en el que se trabaja con personas, en el que se trabaja con niños, si al perder el trabajo, esos niños van a seguir estando ahí y hay que repartirlos. Las clases son más numerosas, la calidad disminuye. Eso impepinablemente es así. Otro dato curioso, de esos 4.526 profesores que han sido despedidos, ni un solo caso, ni uno de ellos es un maestro o un profesor de religión. Cosa también curiosa. Profesores que la conferencia episcopal coloca a dedo, sin pasar ningún control de calidad, y bueno, además de lo aberrante que es que en las escuelas públicas se imparta religión, ¿no? Que además es religión católica, siempre, en cualquier caso, religión católica. Se han recortado servicios básicos como que existían hasta el año pasado, como por ejemplo en los centros de educación compensatoria. Estos son los centros situados en barrios o en zonas donde los alumnos están en peligro de exclusión o directamente ya en exclusión social, hablando rápido y claro, donde la pobreza es extrema. Se han suprimido, por ejemplo, clases de inglés que se pusieron en marcha. Eso ha quedado excluido de un plumazo. No solo eso, sino que además las del año pasado todavía no las han pagado. Los comedores escolares se pusieron en marcha básicamente para darle un servicio a los hijos de las personas que estaban trabajando, ¿no? Era una forma, pues, de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. Como por desgracia cada día hay más parados, pues se supone que los comedores escolares ahora mismo deberían de ser un agarradero a los niños que en sus casas no comen.
o que comen muy poco o que comen muy mal. Bueno, pues en ningún caso, no se acepta. En el mes de agosto se aprobó un decreto, un nuevo decreto que regulaba los accesos a comedores, las condiciones se endurecieron terriblemente. Por ejemplo, un niño que esté un mes sin pagar, directamente va a la calle. El lunes, cuando vayamos a la escuela, los niños que no hayan pagado la parte que le corresponda del mes de octubre, ese niño, sin ningún tipo de vergüenza, esa criatura no come el lunes ya en la escuela, aunque no tenga que comer. La Junta de Andalucía mantiene por activa y por pasiva que en Andalucía no se han tocado las ratios, pero es mentira. Las ratios se han tocado. Lo que pasa es que es de una manera encubierta y no dan los datos. Pero las ratios se han tocado. No hay nada más que darse una vuelta por los institutos y darse una vuelta por los colegios. El año pasado estaba en 25 y ahora mismo hay institutos que tienen 40 alumnos. En bachillerato, 37 y 38 en la educación secundaria, y hay colegios hasta con 29 y 30 alumnos. Y eso está ahí, vamos, que es una realidad en la escuela andaluza, que es, porque Emiliana lo puede decir, que ella que está moviéndose por los centros y haciendo aseo sindical, lo puede decir, como se ve todos los días. Hasta el año pasado, todos los niños que tenían actividades extraescolares, según el nivel de renta, se subvencionaban hasta 2 actividades extraescolares. Es decir, un niño podía tener por las tardes baloncesto y clases de pintura, y no las pagaba. Este año se ha cortado en una, y además con los criterios endurecidos también. El nivel de renta se ha subido. Se han recortado y muy considerablemente los gastos de funcionamiento de los centros. La Junta de Andalucía, a cada centro, según el número de alumnos que tiene, como ya he dicho antes, le corresponde un dinero, pues, un dinero que se emplea, pues, hay que pagar la luz, hay que pagar teléfono, internet, yo qué sé, los gastos cotidianos con los que funciona un centro educativo. De ahí salen las fotocopias. Hay centros, por ejemplo, como el que yo trabajo, que es un centro de compensatoria, donde el material complementario de inglés, hasta ahora, pues yo siempre, desde que llegué, me empeñé en que ese material, que es un material caro, pero es muy necesario, se comprara con ese dinero. Pues este año me he tenido que conformar que solo se ha podido comprar para 3 cursos, y los otros pues los hemos tenido que sacrificar porque simplemente no hay dinero. Porque el recorte en gastos de funcionamiento ha sido tan fuerte que no hay dinero. Y están pagando tarde, mal y nunca. En fin, pero como antes, cuando la televisión nos ha estado preguntando, decía Emiliana que cuando no hay dinero, pues hay que adaptarse a lo que hay, y esto es, bueno, ya lo hemos escuchado, lo vamos escuchando, pero resulta que en la escuela andaluza hay dinero, pero se está utilizando en cosas que no son las que se deberían de utilizar. Por ejemplo, se está utilizando en el famoso plan de calidad de la enseñanza, que es un sistema digamos, en el que se le paga más a los profesores según los resultados académicos que tengan. Si aprueban más, a más gente tienen un plus. Eso supone un pastón. Ahora mismo no sé ni la cifra, pero me comentaban el otro día que con ese dinero se podía haber pagado a todos los que se han despedido. Y ellos han preferido. Pero ¿qué pasa? Que ese plan estaba apoyado por los sindicatos del régimen, Comisión Obrera y UGT, y lo han defendido con uñas y dientes, porque a ellos también se jugaban mucho en ese envite. Entonces, como al final todo se reduce al juego político y al juego de tú aquí, yo cedo para que tú luego te cedas en otras cosas, porque ya sabemos cómo funcionan estos sindicatos, pues otro de los grandes despilfarros de la escuela andaluza, la gratuidad de los libros de texto. Esto dicho así puede parecer un poco extraño, pero voy a explicar brevemente. Se supone no, en Andalucía, a todos los niños y niñas que estén matriculados, tanto en la escuela pública como en la escuela privada concertada, se les dan de un año para otro los libros.
No se les dan todo, no es todo el material, hay una cuota y con eso, pues lo que se cubre bastante, pero no al 100%. Pero bueno, pues resulta, vamos, el criterio que utiliza la Junta, como en otras muchísimas cosas, es café para todo el mundo. Y da lo mismo que tú pertenezcas a una familia con 6 miembros y que tu padre y tu madre estén en el paro, a que tú, por ejemplo, a que tu madre se llame Fátima Báñez, sea diputada del PP, sea ministra del gobierno de Rajoy y gane 6 o 7.000 euros al mes. Si tienes hijos, que no lo sé, la verdad lo estoy diciendo así sin saberlo, pero si esta mujer tiene hijos, supongo que tendrá, y están matriculados en un centro de Huelva, que es donde ella vive, sus niños tienen los libros gratis. Yo no sé vosotros lo que pensáis, pero yo creo que eso es una barbaridad. Pues yo creo que esta mujer, y pongo este ejemplo, pero hay muchísimos más. Yo creo que esta mujer tiene dinero para gastarse 200 euros cada año en que sus hijos tengan los libros. ¿No creéis vosotros lo mismo? Y que ese dinero se podía repartir equitativamente en los más necesitados y en que hubiera más niños con acceso al comedor y en un reparto equitativo de la riqueza, que es de lo que se trata, ¿no? Pero aquí no, aquí es café para todo el mundo, que da lo mismo, que tú eres multimillonario, eso no importa. Y luego el famoso programa de los ordenadores, que volvemos a lo mismo, que si tu padre cobra 6.000 euros al mes, te compran tu ordenador y si no tienes donde caer de muerto, también te lo compran. Este año al principio del curso habían anunciado que no se iba a comprar, pero como este era el programa estrella de Zapatero y estos están ahí como gato panza arriba, aferrándose a la milla de votos que les van quedando, pues dicen que en Andalucía lo van a recortar. Todavía no está muy claro exactamente qué es lo que quieren hacer, pero parece ser que al menos 15% dicen que va a haber, aunque ya no son en propiedad para los niños, porque esa es otra de las cosas. Si entramos a analizar en detalle la manera de gestionar las cosas, es que es para volverse loco. En los 2 o 3 últimos años se ha tirado el dinero a manos llenas y ahora no hay para que una criatura coma en el comedor que vale 3 euros o 4 una comida. En fin, pues esto es un poco... y esto es lo que tenemos, y cuando escucháis en la televisión a los que critican a los de Madrid, desde Sevilla, pensad que ellos también tienen culpa. Tienen la misma culpa que los otros. Porque lo mismo que Merkel llama a Rajoy y le dice tienes que recortar aquí, tienes que recortar allí, tienes que hacer no sé qué, el de Madrid llama al de Sevilla y le dice tienes que recortar aquí, tienes que recortar allí. Y el de Sevilla, que nos había dicho, le había pedido a la sociedad española que se rebelara contra esos recortes y que plantaran cara, ahora resulta que no se planta cara y que hacen así y se lo tragan todo. Y da igual que la gente vaya a la calle, que los niños no coman, que los libros y que no sé qué, no sé cuánto, ya da todo igual. ¿Vale? No os creáis la mitad de las cosas que veis en la televisión, que la gran mayoría son mentiras. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Sí, Miguel. Perdona, no vamos a abrir turno de palabra porque todavía tiene que intervenir la compañera Emiliana, que también ha venido a la charla, y después, si queréis, pues abrimos un turno de palabra sobre cualquier duda que tengáis, ¿vale? Del revélate pasamos al resígnate, Rafa. Bueno, a continuación interviene Emiliana, que, como ya bien he dicho antes, es la responsable de la enseñanza del sindicato USTEA en la provincia de Córdoba. Buenas tardes, bienvenidas todos y todas. Y sabéis que el panorama que nos ha puesto Rafa sobre la mesa es desolador, pero él ha puesto un panorama general. Si empezamos centro por centro y posiblemente haya aquí más de una enseñante o algún enseñante, verá que es cierto todo esto. Los recortes son bestiales y los recortes son del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. Yo me voy a centrar, después de la introducción de Rafa, fundamentalmente en la LOMCE.
La LOMCE no ha llegado así porque ha caído del cielo ni nada de eso. La LOMCE ha llegado porque ha habido un proceso que ha desembocado en esta ley. Desde que ganaron los socialistas en 1982, llevamos un montón de leyes de educación, lo cual está perjudicando muchísimo, muchísimo al sistema educativo español. La primera ley del gobierno socialista fue la LODE en el 85. Después la LOSE, que fue en el año 90 y cuya filosofía era magnífica, magnífica y extraordinaria. Se cuidaba muchísimo de un sistema igualitario de educación, pero desgraciadamente no fue acompañada de una ley de presupuesto. Entonces, al no ir acompañada de una ley de presupuesto, de una ley económica, se quedó en una mera declaración de principio. Después vino el gobierno de Aznar, una nueva ley, la LOCE, y luego ya el gobierno de Zapatero, otra nueva ley. La LOE, en Andalucía, la LEA. Eso ha confundido muchísimo a toda la comunidad educativa. Y cada una de estas leyes ha ido privatizando más el sistema educativo. Excepto la LOSE, con sus principios universales en educación, las demás han ido decantándose por la derecha y por el conservadurismo. Ahora mismo tenemos aprobado por el Consejo de Ministros del día 21 de septiembre la LOMCE. La LOMCE es una ley, si sale adelante, que nos va a llevar a los años 60 o a los años 70. El ministro Wert, en su orgullo, no ha parado para nada ni ha tenido en cuenta a la comunidad educativa. No ha tenido en cuenta la opinión del profesorado, no ha tenido en cuenta la opinión de los padres y madres, no ha tenido en cuenta la opinión de los estudiantes, sino que él sigue para adelante. Eso evidentemente ha molestado muchísimo a la comunidad educativa y fundamentalmente, aparte de a los profesores, a los padres y madres. La CEAPA hizo una huelga no hace muchos días al gobierno. ¿Por qué? Pues porque la CEAPA también ve que peligra la escuela pública y ve una serie de principios fundamentales como son la atención a la diversidad, la participación de los padres y madres en lo que es la vida educativa de los centros escolares, una educación igualitaria para todos los chicos y para todas las chicas hasta los 16 años, que eso puede desaparecer, y ante eso, evidentemente, los padres y las madres no están de acuerdo y le han hecho una huelga al gobierno. También los estudiantes y el profesorado, pues evidentemente ve cómo peligra absolutamente todas sus condiciones de trabajo. Cómo peligra, igual que están peligrando las de muchos de los que estáis aquí y de muchas de las que estáis aquí. La reforma económica es durísima y es durísima para todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Evidentemente, de esta reforma económica y de estas condiciones económicas impuestas desde Europa, hay otra gente que está saliendo muy beneficiada. Es la clase trabajadora la que está saliendo muy perjudicada. Y son dos pilares de la economía fundamentales para llegar a esa supuesta economía del bienestar que nosotros hemos disfrutado muy poquito, pero que hemos tenido algo, que son la sanidad y la educación. Son a los dos pilares que se le está atacando. Nosotros nos vamos a centrar esta noche en educación porque es a lo que hemos venido. Posiblemente ya vayan a hablar también de la sanidad. En educación, con esta ley, si sale adelante, los directores van a ser los gestores de los centros. Ellos van a seleccionar al personal. Y van a seleccionar al personal tanto interino como funcionario. ¿Por qué? Interino porque van a tener la capacidad para seleccionarlo. Van a decir, este sí, este no, van a intervenir ahí. Funcionario porque aunque tengan su puesto, pueden decir,
este señor o esta señora resulta que es funcionario, pero yo lo quiero para que haga estas funciones aquí, para que sea profesor de esto o de aquello, y con su preparación no me sirve. Entonces los van a desviar hacia otro centro educativo. ¿Y por qué a lo mejor un profesor de matemáticas en el instituto o en el colegio X no viene bien? Pues que puede que no esté de acuerdo con la ideología imperante de ese director o de esa directora. Entonces es un elemento discordante que está sobrando. Y de alguna forma se lo está penalizando y desviándolo hacia otro instituto para que no se quede ahí o hacia otro centro educativo. Con lo que eso supone, evidentemente, cuando se va a otro centro educativo, porque te resulta que en el que estaba anteriormente, pues tu función ya no servía. ¿Qué más? La religión no sale de la escuela. La religión se mantiene en la escuela. Sabéis que hay muchos alumnos ahora, cada vez más, que no quieren clases de religión. La religión católica, no estamos hablando de otro tipo de religiones, sino la católica, que lo mismo da la católica que la musulmana, que la judía. Desde las personas que trabajamos, muchas de las personas que trabajamos en la educación pensamos, incluso católicos, que la religión debe de estar fuera de la aula. Se debe de aprender en otras esferas que no sean la aula. ¿Qué más supone esto? Supone que los alumnos van a tener distintas reválidas a distintos niveles. Imagino que aquí hay personas que durante los años 60 erais estudiantes. Sabéis que cuando llegábamos a cuarto de primaria se hacía una reválida y se iba, según se aprobara o no, hacia el instituto, o bien se quedaba en una clase de cultura general o hacia el mundo del trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa reválida también la van a tener los alumnos en sexto. Y ya esa va a ser orientativa, según dice la ley. Luego no sabemos en qué se va a traducir. Después van a tener otra reválida en segundo, de la ESO, en cuarto y en el bachillerato. Pero esas reválidas no las va a hacer el profesorado, sino que van a ser empresas externas y ajenas al sistema educativo quien van a ir a los centros educativos a hacerle ese examen a los alumnos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que el profesorado va a enseñar para que los alumnos aprueben esa reválida. O sea, desaparecen lo que son los valores éticos de la escuela. Se va a ir a crear personas dirigidas exclusivamente al mundo laboral. Que piensen poquito, porque eso nos interesa. Porque si pensamos, resulta que no somos unas ciudadanas y unos ciudadanos modelos, porque podemos estar en desacuerdo y al más follón. A los poderes públicos no les interesa eso para nada. Quieren trabajadores que sean corderitos y trabajadores que vayan enfocados hacia X tareas que va a haber. Porque luego la clase dirigente se educa en los colegios de élite o fuera de España. La mayoría ya están fuera. Y esos son los que van a volver y nos van a conducir a todos hacia las tareas que quieren. Entonces, tenemos un sistema de enseñanza pública que se ha beneficiado durante unos años. Después se ha ido decantando y ha ido perdiendo hacia un mundo mercantilizado. Y ahora ya, con la LOMCE, vamos totalmente hacia esa mercantilización de la enseñanza. Se empezó con la LEA, o sea que esto no es que el ministro se haya inventado algo así de buena primera, sino que ya los pilares estaban puestos, y estaban puestos por el gobierno de Zapatero. Lo que pasa es que estos tienen una mayoría absoluta, pueden sacar lo que quieran, a no ser que la ciudadanía nos pongamos en contra y nos vayamos a la calle, y entonces ellos den marcha atrás, pero ahora mismo creo que tienen los mecanismos como para poder aprobar esta ley en breve en el Congreso. Sabéis también que del Consejo Escolar del Estado se han ido los padres,
también se han ido los estudiantes, el alumnado, y se han ido a la representación de algunos sindicatos, entre ellos nosotros, los externos. Y este es el panorama, a grosso modo, que puede marcarse. Pero sobre todo, hacer mucho hincapié en que esto supone una privatización encubierta de la enseñanza, que van a estudiar los que tengan medios, y una privatización encubierta porque se está potenciando la enseñanza privada concertada, que como ha dicho Rafa, la pagamos todos, la privada sin conciertos que pagan los que tienen mucho dinero y no les interesa a la otra, les da exactamente igual. Y después se va a quedar la enseñanza pública, que va a recoger a todos aquellos alumnos, hijos de trabajadores y trabajadoras que estén en el paro, porque va a haber también muchísima gente en el paro. Hay mucha gente, pero va a haber más. ¿Por qué? Porque están cerrando las pequeñas y medianas empresas, porque aunque haya funcionarios con todo lo que se dice y tal y cual, pero hay funcionarios, muchos de ellos que están cobrando 600 euros, y con 600 euros sus hijos van a la escuela pública, y también hay funcionarios que ganan mucho dinero y sus hijos van a la escuela pública. Y aquí lo que se trata es de defender la escuela pública de calidad e igualitaria, y también laica. Y eso está en manos de todos nosotros. Yo soy estudiante de la escuela pública, siempre. Trabajadora de la escuela pública. Y ahora defensora por encima de todo de la escuela pública. Y bueno, por mí ya he terminado. Preguntadme lo que queráis y no sé si ha quedado alguna cosa. Pues ahora la podemos aclarar en el debate que habrá. Bueno, ahora sí, quien quiera hacer algún tipo de pregunta puede hacerla. Miguel. Miguel. ¿Tú? Claro, pero sentado también se puede hablar, ¿verdad? Sí, claro. Prueba. Voy a ser breve de todas las formas. Primera, estamos hablando mucho de la enseñanza. Vamos a ver, esta cuestión no... ¿Por qué nos han pasado? Aquí, ¿por qué no hay niños de los institutos que aprendan, que oigan? Bueno, a esa sí que puedo responder yo. Esa es la primera. La segunda es, ¿qué hacemos? Eso sí que habría que preguntárselo a Lenin. Vale. Yo si quieres te puedo responder a la primera, y a la segunda que has realizado, si te quieres responder a alguno de los ponentes, pues te puedo responder. Si aquí no hay niños, no ha sido por falta de convocatoria. No solo niños, sino los padres de los niños, que son los que de verdad, sobre todo los que sean trabajadores, como ellos dos bien han explicado, ¿entiendes lo que te digo? Son los que el día de mañana van a sufrir que sus hijos estén en una educación totalmente de burbuja, ¿no? Se ha convocado por megafonía, se ha convocado por cartelería, se ha colgado en las páginas web donde hemos podido llegar, se han mandado cartas tanto a los centros educativos, a la dirección, o sea, a los profesores, tanto como a la APA, a los padres de alumnos, y si no están aquí es porque... En mano, además, claro, que nos hemos encargado nosotros personalmente, y si eso es verdad lo que dice Rafa, lo primero es una decisión de cada uno, si no está, pues será porque ellos sabrán. Porque no hayan querido venir. Lo que sí es verdad que lo que ellos han expuesto aquí es la realidad, la cruda realidad de lo que vamos a vivir en este país a partir de ahora. Y el que no tome conciencia, yo por ejemplo tengo un crío de 3 años y medio, y el que no tome conciencia de que aquí hay que ponerse las pilas y que hay que luchar, sobre todo como ha dicho Emiliana, en defensa de las públicas, como en los años 60, en defensa de la pública, mal nos va, mal nos va, porque el elitismo cada vez será superior y los medios para que nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, puedan tener una educación de calidad y gratuita van a ser cada vez menos. A mí me encantaría que esto estuviera lleno de chicos del instituto que escucharan lo que estáis. Mira, pues yo la verdad es que os felicito que estéis aquí los que estáis, porque una vez fuimos otro compañero y yo a Villanueva de Córdoba a dar una charla sobre la universidad, sobre el sistema educativo ahora en la universidad, con los créditos y demás, y bueno, la había convocado Izquierda Unida y había 5 o 6 personas, y bueno, pues, y también era gente mayor, o sea, gente que ya no iba a estar dentro del sistema educativo. Entonces,
los estudiantes tienen ahora una vida, entre paréntesis o entre comillas, relativamente cómoda, pero van a empezar a sufrir también las consecuencias de todo eso. Están ahora mismo muy protegidos por las familias, porque es así, pero las familias ya empiezan a tener deficiencias y se van a tener que espabilar. Y bueno, no hay recetas mágicas, ojalá y las hubiera esas recetas mágicas, pero sí que la gota de agua cae una vez y otra vez y otra vez y otra vez sobre una piedra y va haciendo un agujerito. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No quedarnos quietos, sino ir a todos aquellos foros donde podamos denunciar todas las deficiencias que en nuestro caso son las del sistema educativo y las de la economía en general, pero en particular las del sistema educativo. Y lo estamos haciendo. ¿Eso qué está sirviendo? Pues también vamos a manifestaciones y a lo mejor estamos 10 personas o 15, pero no podemos venir abajo. Vamos a intentar que si una vez estamos 15, después vengan 3 más y luego 4 más y así sucesivamente. Pero también se ha encargado, porque la escuela es uno de los medios de socialización, pero hay otros muchos, que son los medios de comunicación, los iguales, la familia, etc. Eso se ha encargado ahora mismo de que poquito a poco todas las movilizaciones sociales que había vayan en declive y estamos bajo mínimo. La crisis no va a hacer que salgamos, pues yo tengo confianza en que salgamos. Yo, a pesar de que he pintado un panorama un poco, o un bastante casi apocalíptico, yo no soy pesimista, en absoluto soy pesimista. Decía un escritor argentino que se llama Raúl Argemí, decía que el pesimismo es contrarrevolucionario. Y esa es una máxima que a mí me gusta aplicar siempre. Eso es lo que el gobierno actual, bueno, los gobiernos actuales, porque es que, sinceramente, ayer comentaba yo con un amigo que estamos gobernados desde lo más inmediato hasta lo más lejano. Todos los gobiernos son neoliberales, los de nuestros ayuntamientos, los de nuestras diputaciones, la comunidad autónoma donde vivimos, el Estado donde vivimos, la Unión Europea, todos son neoliberales. Los que no estamos en esa política y los que tenemos otra forma de pensar, pues es que tenemos que pasar 7 u 8 barreras. Pero como dice Emiliana, lo que no podemos hacer, al menos tendremos que denunciarlo, lo que no podemos es quedarnos en nuestras casas allí a que nos machaquen, porque es que entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer esto, ¿qué hacemos? En la medida de nuestras posibilidades, unos escriben, otros dan charlas, salimos a manifestarnos cuando hay que manifestarse, cuando hay que hacer huelga y uno está de acuerdo y hace huelga, en fin, hay cosas que se pueden hacer. Y en cualquier caso, lo último es quedarse sentado en la casa de uno, esperando allí a que te las den todas, porque entonces es que estamos perdidos. Es que estamos perdidos completamente, porque antes se me ha olvidado, y de la universidad no he hablado, pero lo del sistema universitario, ese también da miedo, pero de lejos, porque las matrículas se han endurecido, los precios de matrícula han subido a tope. Y las condiciones, al mismo tiempo, se han bajado las becas y se han endurecido mucho las condiciones para las becas. A partir de ahora, a partir de este curso y del curso que viene ya, asistimos a gente que va a suspender 1 o 2 asignaturas en la universidad y tiene que dejar la carrera, porque ya no puede pagarlo. Y eso se va a ver. A partir de ahora se va a ver. Yo os recomiendo una cosa, si tenéis hijos en edad de que de aquí a unos años van a la universidad, comprar una hucha y si podéis ir echando algo. Nos vamos a poner como en el sistema americano. El sistema americano es así: el que puede pagarlo va y el que no puede no va. Y esto va por ese camino. Como no se consiga parar, por desgracia, como dice Emi, el Partido Popular tiene una mayoría aplastante y, bueno, y además, en este caso concreto, ya lo he dicho yo antes también, no es solo su mayoría absoluta, es el apoyo de Convergencia de Unión, el apoyo del PNV, el apoyo de los socialistas que inventaron el sistema. O sea, que es que ellos lo inventaron. Que es que no puede... Cuando sale Rubalcaba diciendo... Es como cuando habla de la iglesia. No, amigo, no me cuente usted Monsalga, si usted inventó eso. Además, Alfredo Pérez Rubalcaba era
secretario de Estado de Educación del gobierno que se inventó la escuela concertada. O sea, que algo tendrá que ver con el asunto. Que algo tendrá que ver con el asunto. ¿Hay más preguntas o más cuestiones o más comentarios? Dime, Antonio. Bueno, estamos viendo cómo a diario se están aplicando una serie de políticas por parte del gobierno del Estado, también por parte del gobierno de la Junta, que siempre ponen el dedo en el más débil, ¿no? Los recortes siempre en el más débil. Y estamos hartos de escuchar que las líneas rojas, esas que no se pueden traspasar, es la sanidad y la educación. Y estamos hartos de escuchar cómo los dos gobiernos, el que gobierna en Madrid y el que tiene las competencias de educación en Andalucía, dicen que y ofrecen datos muy contrarios a los que hoy se han expuesto desde la mesa, ¿no? Dicen y dan datos en el sentido de que no se está recortando, de que se están aplicando políticas que favorecen a los trabajadores. Eso es lo que se escucha decir. Hemos escuchado en la presentación de los presupuestos andaluces que las becas suben, que sube la política, que sube el incremento de dinero en educación, y en la primera lectura, en la más rápida lectura que se hace en educación, ya hay por ahí quien está diciendo que hay una bajada del 11%. Lo que hemos intentado, y además en un proceso de asamblea donde tiene que culminar el 14 de noviembre con una huelga general, que se llame al conjunto de los trabajadores y trabajadoras a secundarla como no como una solución ni como una meta, sino como una manera más de ir acumulando fuerza a la hora de contrarrestar los ataques que se están recibiendo. Lo que hemos intentado con esta charla es sectorizar los ataques que desde el gobierno y desde el capital se está dando a la clase obrera. Estamos hablando de educación, hablaremos y ya hemos hablado de reforma laboral, pero hablaremos de derechos laborales y hablaremos de sanidad a lo largo de este proceso que nos tiene que llevar el 14 de noviembre, intentando crear mientras más conciencia mejor, en el sentido de que la huelga es necesaria, que era necesaria, que sigue siendo necesaria, y que la huelga genera una herramienta que en estos momentos la clase obrera tiene que llevar adelante con la máxima fuerza posible. Seguramente quien hoy está aquí haya escuchado los datos que se han puesto sobre la mesa, no tiene nada que ver con lo que a diario se escucha en los medios de comunicación o por parte de los diferentes gobiernos. Esto es lo que hay. Nosotros hemos hecho la convocatoria como más sabemos hacerla, hemos llegado incluso a los padres, a los claustros, mal fecha a lo mejor porque hay un puente de por medio, pero bueno, es la fecha que se ha podido hacer, y bueno, el que quiera venir a verlo, que venga a escuchar esta charla, que venga, y que no. De todas maneras, como se está grabando, también tendrá más publicidad y tendrá más... Pero lo que sí está claro que los que sí hemos asistido nos quedamos con la idea clara de por dónde están yendo los ataques a la educación pública en este país, en Andalucía en concreto. Yo te voy a hacer una matización a eso. Los datos que yo he dado están sacados de la comparecencia pública de Mar Moreno, consejera de Educación, el día 4 de septiembre del año 2012. Socialismo, barbarie. Para las familias que son desahuciadas porque los bancos, pese a aumentar sus ganancias, no tienen clemencia con los precarios. Para la privatización de absolutamente todo, para que seamos reducidos a mercancía y meras cifras, en una dictadura del capital que si no tienes dinero, no le importas más que para que acumule más. Ah, no es nada bárbaro que ahora mismo mueran varios niños de hambre o enfermedades curables pudiéndose evitar, mientras otros tienen 5 mansiones, 2 yates, 20 coches de lujo y pueden comer caviar a diario. Ah, no es nada bárbaro si tú puedes ponerte delante de la consola y fingir que todo va bien mientras tú no pases hambre.
Pero la barbarie capitalista te afecta más de lo que crees, porque todo está ligado, y veremos qué pasa cuando tarde o temprano sientas el desprecio a las putadas de la dictadura del capital por no ser adinerado. Entonces igual no te hacen tanta gracia los chistes sobre las costillas de los somalíes, mientras tomas un cubata de 10 euros y crees que el capitalismo no es tan malo como lo pintamos basándonos en la cruda realidad, siempre quedándonos cortos en lo de bárbaro.